No sé quién fue, pero alguien me dejó una nota en el parabrisas del coche. Eso fue lo que lo cambió todo. Estaba doblada en cuatro y colocada justo debajo del limpiaparabrisas, como si fuera una multa, pero sin logotipo, sin membrete, sin nada. Solo un papel blanco. Eran las 19:10, acababa de salir del gimnasio en Getafe, hacía calor y tenía prisa por llegar a casa. Pero algo me hizo detenerme y abrirla ahí mismo, apoyado en el capó del coche, sudando como un cerdo. Tu mujer no está donde dice que está. Hoy tampoco fue al yoga. Adivina con quién sí fue. Firmado, nadie. Me quedé parado como un idiota durante unos segundos. Lo primero que pensé fue que era una broma. Una de mal gusto, claro, pero una broma. Y luego pensé en quién podría tener esa información. ¿Un vecino? ¿Un ex de ella? ¿Alguien que nos conoce a ambos? Porque para dejar esa nota en mi coche, alguien tuvo que saber que ese coche era mío. Y no estaba en casa, ni en su trabajo. Estaba en un gimnasio a 5 kilómetros. Eso fue lo que me heló la sangre. No sé si fue paranoia o instinto, pero no volví directamente a casa. En vez de eso, puse en el GPS la dirección del centro de yoga donde, supuestamente, Lucía iba todos los lunes y miércoles. Llevaba meses diciéndome que se apuntó con una amiga, que necesitaba reconectar consigo misma. Yo no me oponía, al contrario, me parecía bien. ¿Quién coño soy yo para ponerle pegas a que quiera estirarse y respirar hondo un rato? Llegué al centro a las 19:33. Me quedé dentro del coche, viendo la entrada. No quería hacer el ridículo entrando como un loco a buscarla. Me limité a mirar. Pasaron 5 minutos, luego 10. A las 19:45 empezó a salir gente. Mujeres, principalmente, con sus esterillas enrolladas, botellas de agua, caras rojas por el esfuerzo. Algunas charlaban entre ellas. Pero Lucía no estaba. Esperé hasta las 20, cuando el sitio se vació por completo y apagaron las luces. Nada. No me fui a casa. Me fui al aparcamiento del restaurante donde trabaja Marcos, un compañero de instituto de Lucía con el que había coincidido un par de veces en cenas de Lampa. Él y su hermano tienen un local en el centro de Leganés. Comida fusión de esta que ponen en platos cuadrados y cuesta 22 euros un ceviche. A Lucía le encantaba ir ahí. Demasiado, pensándolo bien. Y allí estaba su coche. El Fiat 500 blanco, con la pegatina del parking de su trabajo en la esquina trasera del cristal. En una zona donde no hay ni rastro de centros de yoga. El corazón me latía en la garganta. Estaba seguro. No quería estarlo, pero lo estaba. Me apoyé en una farola a unos metros, como si esperara a alguien. Me crucé de brazos. Las piernas me temblaban. A las 20:26, la vi salir. No iba sola. Iba con él. Con Marcos. Riendo. Muy cerca. Ella llevaba el pelo suelto, cosa rara en ella, y una blusa que no era la que usó esta mañana para ir a trabajar. Una más escotada. Se detuvieron junto a su coche. Él le dijo algo, ella le dio un manotazo en el pecho, y luego se besaron. En la boca. Lento. No sé cómo describir lo que sentí. No fue rabia, no todavía. Fue como una confusión interna. Como si el cerebro no procesara bien lo que veían los ojos. Como si no fuera real. Me di la vuelta y caminé rápido hacia mi coche. Me encerré dentro y golpeé el volante con ambas manos. Varias veces. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo sé que el calor dentro del coche era insoportable, pero yo no podía moverme. Esa noche llegué a casa tarde. Lucía ya estaba en pijama, en el sofá, viendo una serie de asesinatos. ¿Qué tal el gimnasio?,
Me preguntó como si nada. Y yo, que había visto todo, respondí, bien. Muy bien. Next part, follow the rules, each part must be between 1200 and 1300 words, do not use clichés, metaphors and different water, the part must be interesting, do not write subheadings in the story, use only one heading to indicate the part, only large paragraphs and dialogues can be used in the part, no sentences of 2 to 3 words, you cannot use short sentences unless it is a dialogue, follow the rest of the past rules. Lucía no habló durante más de un minuto. Se limitó a mover las manos lentamente, como si estuviera ensayando mentalmente una explicación que todavía no estaba segura de querer dar, y cuando por fin abrió la boca lo hizo con esa voz más baja que suele usarse cuando uno no quiere que lo escuchen desde la habitación de al lado, aunque estábamos solos. Me dijo que si iba a contarme todo, necesitaba que no la interrumpiera, que lo escuchara todo de principio a fin, porque si la cortaba no iba a poder continuar. Asentí sin decir nada, me crucé de brazos y me quedé de pie frente a ella, esperando que de una vez se dignara a poner las cartas sobre la mesa. No me interesaban disculpas vacías, ni adornos, ni eufemismos, solo hechos. Ella bajó la cabeza, se recogió el pelo en una coleta rápida y empezó diciendo que no sabía exactamente cuándo empezó todo, pero que llevaba más de un año sintiéndose desconectada, que había momentos en los que no sabía si aún me quería, que no era algo constante, pero que cuando le pasaba se sentía culpable, y que en vez de hablarlo conmigo, lo fue guardando, pensando que se le pasaría. Dijo que con Marcos empezó con tonterías, que eran charlas sueltas después del trabajo, que él la escuchaba, que le hacía preguntas sobre su vida, que le prestaba atención sin juzgarla, y que poco a poco fue confiando en él más de lo que debía. Me aseguró que no lo buscó, que simplemente pasó, y que cuando quiso darse cuenta ya estaban viéndose a solas, y que sí, habían dormido juntos más veces de las que podía contar. Me miró a los ojos por primera vez desde que empezó a hablar y me dijo que sabía que eso ya era suficiente para que la odiara, que no iba a pedirme que la entendiera, pero que necesitaba decirme lo que aún no había dicho. Entonces soltó lo que ya sospechaba, no era solo Marcos. Había habido otro, alguien del gimnasio al que fue durante un par de meses antes de volver al yoga, un tal Oscar, con quien coincidía los martes y jueves después del trabajo y que también había terminado en su cama. Me lo dijo sin rodeos, sin ni siquiera intentar suavizarlo, como si ya no tuviera fuerza para maquillar nada. Pregunté si había más. Ella negó, pero no lo hizo con seguridad, sino con una especie de resignación, como si no estuviera del todo segura de que eso fuera lo peor. No entendía cómo era posible que una persona a la que había conocido tan bien durante años pudiera haber desarrollado una vida paralela con ese nivel de frialdad. Le pregunté si había usado alguna vez excusas relacionadas conmigo para verlos, si alguna de esas veces que me pedía que saliera con amigos era para quedarse en casa con uno de ellos. Asintió, bajando la cabeza. Le pregunté si alguna vez alguno de ellos había dormido en nuestra cama y, aunque al principio dudó, terminó admitiendo que sí, una vez, con Oscar, un sábado que yo me había ido con Rubén a un partido en Valencia. Me giré hacia la ventana y apreté los dientes para no reventar la conversación con un grito. Ella seguía sentada, ahora con las manos entre las piernas, como una niña atrapada copiando en un examen. Pregunté si alguna vez se había planteado dejarme. Dijo que sí, varias veces, pero que le daba miedo perder la estabilidad, que no quería romper todo por algo que no sabía si valía la pena. Le pregunté si alguno de ellos le había pedido que me dejara. Dijo que sí, Marcos, pero que no se lo había tomado en serio. La conversación se convirtió en una sucesión de preguntas y respuestas que me fueron vaciando por dentro. Yo disparaba preguntas como si quisiera llegar a un límite de aguante, y ella respondía con esa franqueza cruda de quien ya no puede esconder nada. Me dijo que algunas veces me miraba y se sentía mal, pero que otras no sentía nada. Que a veces pensaba que si yo no me daba cuenta, era porque no me importaba tanto.
que asumió que yo también tendría alguna historia, porque según ella nadie puede vivir con tanto silencio sin estar ocultando algo. Me reí en su cara. Le dije que mientras ella se organizaba para meter a 2 hombres en nuestra rutina, yo estaba intentando que nuestra relación volviera a ser como antes. Que incluso en los momentos más fríos yo pensaba que estábamos pasando por una etapa, no que ya estábamos en otra relación sin saberlo. Entonces fue cuando la conversación subió de tono. Le dije que no pensara que porque la estaba escuchando con calma eso significaba que iba a perdonar nada. Que no había forma de reparar lo que había hecho, que no existía disculpa ni terapia que pudiera recomponer esa confianza. Ella se levantó, empezó a llorar y me dijo que no quería que esto terminara, que ahora que lo había dicho todo solo quería una oportunidad para arreglarlo. Le pregunté si lo habría confesado si no la hubiera descubierto. No supo qué decir. Le pregunté si habría seguido viéndolo si no hubiera instalado las cámaras. Tampoco respondió. Le pregunté si se había hecho análisis, si había tenido cuidado al menos. Dijo que sí, pero la duda ya estaba sembrada. Le dije que no me interesaba su arrepentimiento porque no era real, era consecuencia de haber sido descubierta, no de haber entendido el daño. Me miró con rabia y me soltó que yo tampoco era perfecto, que hacía meses que estaba distante, que a veces parecía más un compañero de piso que un marido, que quizás si hubiera estado más atento esto no habría pasado. Ahí sí la interrumpí. Le dije que no intentara culparme de sus decisiones, que no desviara la atención hacia mis defectos para justificar que llevaba una doble vida. Que si se sentía sola, podía haberlo dicho, que si no me soportaba más, podía haber pedido el divorcio, pero que lo que hizo fue lo peor, porque no solo me mintió a mí, sino que construyó una mentira diaria mientras fingía amor y lealtad. Ella se dejó caer en la cama, llorando ya sin contenerse. Dijo que no sabía qué hacer, que no quería perderme, que sabía que había destruido todo, pero que no quería rendirse. Yo no sabía qué responder. Sentía el cuerpo cansado, como si llevara meses sin dormir, sin respirar bien. Le dije que no quería hablar más por hoy, que necesitaba pensar, que necesitaba procesar todo lo que acababa de oír. Salí del cuarto y me fui al salón. Encendí la tele sin mirarla, solo para que hiciera ruido, para que la casa no se sintiera tan vacía, aunque estuviéramos los dos dentro. No sé cuánto tiempo pasó hasta que ella salió, cruzó el salón y se metió en la habitación de invitados. Cerró la puerta sin decir nada. Me quedé solo en el sofá, con las imágenes de los vídeos en la cabeza, con las frases clavadas como cuchillos lentos. No sabía si iba a perdonarla, pero en ese momento lo único que sabía con certeza era que nada iba a volver a ser igual. El respeto que teníamos, la confianza, todo eso se había ido en cada paso que ella había dado hacia otra cama. Y yo, que nunca había pensado en venganzas ni en castigos, empecé a pensar que quizá no bastaba con marcharme. Quizá tenía que hacer algo más. La noche que pasamos separados en la misma casa fue extrañamente tranquila. Ella cerrada en el cuarto de invitados y yo en el sofá, con la televisión encendida pero sin volumen, mirando la pantalla sin entender nada de lo que pasaba. No discutimos más, no hubo más reproches, ni siquiera intercambiamos miradas. Era como si hubiéramos firmado un alto al fuego implícito, uno de esos pactos temporales que solo existen porque ambos estamos demasiado agotados para seguir golpeando. Dormí mal, me despertaba cada hora, a veces por los ruidos que venían del pasillo, otras por mi propio cuerpo que no podía relajarse del todo, como si algo dentro de mí estuviera en modo alerta. Al día siguiente, antes de que Lucía se levantara, me duché, desayuné algo rápido y salí sin hacer ruido. No sabía qué iba a hacer, solo sabía que no podía seguir ahí dentro fingiendo que aún había algo que salvar. Pasé la mañana caminando sin rumbo por la ciudad, sin objetivo claro, sin rumbo fijo. Me senté en una terraza a tomar un café y saqué el móvil. Lo primero que hice fue escribirle a Rubén.
No le di detalles, solo le puse, necesito que me ayudes a sacar mis cosas de casa esta semana. Te explico luego. Me contestó a los 2 minutos con un simple, dime día y hora. Luego escribí a mi abogado, Juan Luis, un amigo de la universidad que se dedicaba a derecho familiar. Le pedí una cita para revisar cómo se hacía una separación de bienes en caso de infidelidad reconocida. No me respondió hasta unas horas después, pero mientras tanto yo ya tenía la decisión tomada. No iba a perdonar nada. No quería terapias de pareja, ni empezar de cero, ni darle una oportunidad para demostrar que podía cambiar. No se trata solo de lo que hizo, sino de cómo lo manejó cuando se descubrió, de la falta de vergüenza, del intento de voltear la situación, de su calma al admitirlo todo como si no fuera tan grave. No había nada que reconstruir. Solo quedaba salir con la dignidad intacta. Al volver a casa por la tarde encontré a Lucía en la cocina, lavando platos como si fuera cualquier otro día. No se giró al oírme entrar, pero noté cómo sus hombros se tensaron. Fui directo al despacho, saqué una carpeta con los documentos del coche, las escrituras del piso y todo lo que pudiera necesitar para el abogado. Ella entró después de unos minutos y preguntó si íbamos a hablar. Le dije que no tenía más que decirle, que ya había tomado una decisión y que esa decisión era definitiva. Me pidió que lo reconsiderara, que no tiráramos todo por la borda sin intentarlo. Le respondí que todo ya estaba tirado desde el momento en que trajo a otro a la cama que compartíamos, y que no necesitaba discutir los detalles otra vez. Ella insistió, se sentó frente a mí y empezó con el típico discurso de que había cometido un error, que las personas pueden cambiar, que no había querido hacerme daño, que no sabía cómo llegamos a ese punto. Le dije que lo sabíamos los dos, que llegamos ahí por sus actos y por su egoísmo, que yo también pasé por momentos difíciles en la relación, que también sentí distancia, pero que nunca usé eso como excusa para traicionar. La conversación no avanzaba, solo giraba en círculo. Lucía alternaba entre la culpa, el arrepentimiento y la negación. Yo ya no tenía paciencia para escuchar nada más. Le dije que esta misma semana me iba a ir de casa, que no iba a montar escenas, que no iba a hacer escándalos, pero que ya estaba en contacto con un abogado y que iba a iniciar el proceso cuanto antes. Ella se puso de pie, caminó hacia la puerta, se detuvo y me dijo, «Estás tomando una decisión que no tiene vuelta atrás». Le contesté que justamente por eso la estaba tomando con la cabeza fría. Se fue al dormitorio y volvió a encerrarse. No salió en toda la tarde. El día siguiente fue parecido, pero ya sin diálogos. Ella me evitaba, yo me movía por la casa recogiendo algunas cosas, organizando papeles, haciendo llamadas. Le dije a Rubén que viniera el viernes por la mañana con su furgoneta. Me tomé el día libre en el trabajo sin dar explicaciones. Cuando Rubén llegó, no preguntó nada. Me abrazó fuerte, como si entendiera todo sin necesidad de detalles, y empezamos a cargar cajas. Ella salió cuando ya estábamos bajando la segunda tanda al portal. Nos miró desde la escalera pero no dijo nada. Yo tampoco. Volví a subir con Rubén, cogimos más cajas, bajamos en silencio. A la tercera, ella habló. Dijo que le parecía injusto que todo terminara así, que habíamos compartido demasiadas cosas, que no merecíamos acabar sin hablarlo más a fondo. Le respondí que ya habíamos hablado lo suficiente y que no tenía sentido insistir en algo que estaba completamente roto. Rubén siguió bajando sin meterse, aunque yo sabía que por dentro estaba deseando soltarle algo. Después de varias horas, terminamos. Dejé mi copia de la llave sobre la mesa del recibidor. Le dije que cuando tuviera lista su parte, podíamos vernos con los abogados y firmar lo necesario. Ella preguntó si íbamos a hablar antes de eso. Le respondí que si era necesario, hablaríamos en el despacho. No hubo abrazo, ni beso, ni una frase de despedida forzada. Me giré, bajé al coche y me fui.
Esa misma noche me quedé en casa de Rubén. Su mujer me preparó la cama del cuarto de invitados y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Me quedé allí durante una semana, mientras buscaba un piso para mí. Al final encontré un estudio pequeño en Getafe, cerca de mi trabajo, sin lujos pero suficiente para estar tranquilo. Juan Luis me mandó los papeles para firmar la demanda de divorcio. Me explicó que, aunque en España la infidelidad no tiene consecuencias legales directas como en otros países, el hecho de tener pruebas podía ayudar a negociar mejor la parte económica. Le entregué todas las grabaciones. No con la intención de hacerle daño, sino para dejar constancia de que lo mío no era una rabieta, ni una sospecha sin fundamento. Pasaron 2 semanas hasta que volví a hablar con Lucía. Me llamó un miércoles por la tarde. Me dijo que había estado pensando en todo, que entendía por qué reaccioné así, que no me iba a pedir que volviéramos, pero que quería tener una última conversación en persona. Dudé. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía si me iba a servir de algo. Al final acepté. Nos vimos en una cafetería, un lugar neutral. Lucía llegó puntual, con cara seria, sin maquillaje, sin ropa llamativa. Me dio las gracias por venir. Me dijo que había estado muy confundida, que no iba a justificar lo que hizo, pero que necesitaba entender por qué llegó a ese punto. Me explicó que durante mucho tiempo sintió que estábamos en piloto automático, que le daba miedo decirlo por si yo lo tomaba mal, que buscó fuera lo que no supo pedirme dentro. Le respondí que nadie tiene derecho a buscar fuera lo que no ha tenido la valentía de plantear dentro. Que lo que hizo no fue un error puntual, fue una cadena de decisiones conscientes que construyó día tras día. Ella asintió. No discutió. Le pregunté si seguía viendo a alguno de los dos. Me dijo que no, que todo terminó el día que me lo confesó. Le pregunté si lo hubiera terminado si yo no lo descubría. No respondió. Le dije que eso era todo. Que no tenía rencor, pero tampoco espacio para ella en mi vida. Que esperaba que encontrara algo mejor, pero que no sería conmigo. Me dio la mano. La acepté. Fue la última vez que la vi. Después de aquella última conversación con Lucía, salí de la cafetería sin mirar atrás. Caminé un rato sin rumbo fijo, simplemente dejando que el aire de la calle me despejara un poco la cabeza. No fue una charla que me dejara mejor ni peor, solo confirmó lo que ya sabía. No había marcha atrás, no había nada pendiente, no quedaba ni una sola pieza que encajara entre los dos. Al llegar a casa de Rubén, él me abrió sin decir nada, como siempre. Nos sentamos un rato en el salón, él encendió la tele, y estuvimos ahí casi 1 hora sin hablar, cada uno en su mundo, hasta que me levanté, fui al cuarto y empecé a hacer la maleta con mis cosas. Había pasado ya casi 3 semanas desde que me había ido de mi casa y, aunque su familia me había tratado como a uno más, yo no podía seguir invadiendo un espacio que no era mío. No porque me lo hiciera notar, sino porque necesitaba estar solo, poner orden en la cabeza y empezar de nuevo sin ruido. El piso al que me mudé era pequeño, no tenía mucho más que una habitación, un salón justo y una cocina estrecha, pero me bastaba. En los primeros días me dediqué a limpiar todo con obsesión, a organizar los armarios con una precisión absurda, como si el control sobre esas cosas mínimas compensara el caos interno que aún no terminaba de asentarse. Me levantaba temprano, llegaba al trabajo antes que nadie, hacía horas extras sin que me las pidieran y luego volvía a casa solo, cenaba cualquier cosa y me sentaba a mirar la tele sin prestar atención. No hablaba con nadie más de lo necesario. Ni con mis padres, ni con amigos, ni siquiera con Rubén. Todos sabían, todos preguntaban si necesitaba algo, pero yo les respondía que no, que estaba bien, que prefería tener tiempo para mí. Y era verdad. No quería que nadie intentara animarme ni darme consejos. Había pasado por algo que solo uno entiende cuando lo vive,
y cada palabra bien intencionada solo servía para recordarme que había cosas que nunca debí permitir que pasaran desapercibidas. En el trabajo, con el tiempo, empecé a recuperar una cierta estabilidad. Me centré en varios proyectos nuevos que requerían atención completa y eso me sirvió para salir del bucle mental en el que había estado atrapado. Dejé de revisar el móvil esperando mensajes de ella, dejé de pensar en qué estaría haciendo, si se arrepentía o si ya estaba con otro. Me daba igual. Por primera vez en mucho tiempo, mi cabeza estaba en el presente. Empecé a volver al gimnasio, a leer más, a hacer planes sin consultar con nadie. Al principio todo eso se sentía artificial, como si estuviera fingiendo que todo iba bien, pero con los días dejó de ser una actuación. La rutina empezó a sentirse normal. Ya no me dolía tanto pensar en lo que pasó. Era parte del pasado, un pasado que entendí que no debía borrar, pero tampoco volver a visitar. Uno de los momentos más raros fue cuando me encontré con Marcos en un supermercado. Fue completamente accidental. Yo estaba comprando unas cosas un sábado por la tarde y él apareció justo en la misma sección, con una bolsa de pan en la mano. Al verme, se detuvo. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos unos segundos, hasta que él intentó soltar una frase, algo como Sergio, mira, no sé qué decirte. Le levanté la mano para que se callara. Le dije que no me interesaba su versión, que no necesitaba disculpas ni explicaciones, que lo único que quería era que mantuviera la distancia. Él intentó decir que todo fue un error, que no sabía lo que estaba haciendo, que Lucía le había dicho que estaban mal. Le respondí que él tomó su decisión como adulto, que sabía que ella era mi mujer, que no necesitaba que nadie le explicara que estaba bien y que no, y que si ahora cargaba con culpa, ese era su problema, no el mío. Se quedó callado. Le di la espalda y seguí con lo mío. No volví a verlo. Con Lucía no tuve más contacto después de firmar los papeles. La cita en el despacho fue corta, formal, sin emociones. Cada uno firmó su parte, revisamos el acuerdo económico, que fue justo, y salimos por separado. No hubo abrazos, ni reproches, ni preguntas sobre cómo estábamos. Me fui de ahí sabiendo que esa etapa había terminado de forma definitiva. Volví a casa, me serví una copa y esa noche dormí mejor que en meses. Lo curioso es que no me quedé con odio. No terminé la historia deseando que le fuera mal, ni esperando que se arrastrara pidiendo perdón. No porque fuera más maduro que otros, sino porque entendí que el odio me ataba a ella igual que el amor. Y yo no quería estar atado a nadie. Me costó llegar a ese punto, porque los primeros días sí tenía fantasías de venganza, de exponerla, de que sus padres supieran, de que sus amigas la vieran como una traidora. Pero luego me di cuenta de que nada de eso iba a devolverme lo que había perdido. La única forma de ganar en esa situación era reconstruirme sin que ella formara parte del proceso. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien. No tengo una respuesta clara. No es que crea que todo el mundo es igual, pero tampoco estoy con prisa por encontrar a otra persona. No necesito llenar un hueco porque ese hueco ya no está. Lo que hubo con Lucía fue una historia que tuvo su parte buena y que terminó cuando tenía que terminar. Me mintió, sí. Me falló, sin duda. Pero también me enseñó cosas. Me enseñó que no se puede vivir ignorando las señales, que la rutina no es excusa para dejar de hablar, que a veces uno cree que todo va bien solo porque nadie grita, y que el silencio puede ser más peligroso que una pelea. Hoy vivo solo, tranquilo, con horarios que yo decido, con amigos que me buscan porque saben que estoy bien. No necesito explicar nada a nadie. Trabajo, salgo, a veces ceno con Rubén o con mis compañeros, otras simplemente me quedo en casa leyendo. No me arrepiento de haber estado con ella, pero tampoco me duele haberla perdido. Solo me arrepiento de no haber sido más observador, de no haber preguntado más cuando sentí que algo no encajaba.
pero incluso eso lo estoy aprendiendo a soltar. La vida no siempre te avisa a gritos, a veces te habla bajito y uno tiene que saber escuchar. Así terminó mi historia con Lucía. Sin drama, sin golpes de efecto, sin escenas finales. Solo con hechos, con decisiones, con consecuencias. Y aunque durante un tiempo pensé que no iba a poder volver a confiar, ahora sé que lo que realmente recuperé fue a mí mismo. Y eso, para mí, fue suficiente.